Gracias, mi hermana. Muy bien, hoy vamos a ser fariseos, ¿sí? Así que adelante, por favor. Vénganse. Aquí hay 2 lugares, ¿ya? Pasen adelante. Hermana, ¿por sus bebés? Muy bien. Pasen adelante, por favor. Ya. Adelante, mi hermana. No, no se quede ahí. Sí. Muy bien. No, adelante. Aquí, vamos. Ahí, listo. Muy bien. Como hemos quedado la semana anterior, hermanos, vamos a destinar estos primeros 15 minutos a algunas preguntas, por ahí que hay, ¿no? Y sobre el tema, ¿no? Sobre lo que hemos tratado la semana anterior. ¿Ya? Ni me acuerdo. Peor nosotros, ¿sí? Hemos hecho una introducción general, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sobre el tema que estamos tratando, ¿sí? Ya. Hemos tocado cada uno de los puntos que vamos a considerar ahora en detalle, ¿no? Cada uno de esos hemos tratado las semanas anteriores, ¿sí? Ya. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Nada, cuento hasta 3 y si no yo hago las preguntas. 1, 2 y 3, con eco y todo esto. Ya. La semana anterior les había hablado de los credos, de las confesiones que han habido antes del Sínodo de Dort, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, los que gusten, ¿no? Voy a tratar de buscar, estaba buscando esta tarde y no lo he encontrado, pero es un documento que titula así, titula Confesiones y credos cristianos, las 3 formas de unidad y otros credos históricos, así titula el libro, ¿sí? ¿Ya? Voy a tratar de encontrarlo en los documentos que tengo para pasárselos, porque la semana anterior hablábamos de ¿por qué no hemos llegado a saber esto? ¿No? Porque deberíamos saber. Una de las cosas que dentro de la iglesia se desconoce es el tema histórico. ¿No? Pensamos, por ejemplo, muchos pastores piensan de que, bueno, como les ha iluminado el Espíritu Santo, entonces su palabra es autoritativa de este pastor. Pero tenemos, ¿cuánto de historia de cristianismo? Desde el año, vamos a ponerlo, el año 30 después de Cristo hasta el año, pongámosle 2000, ¿ya? Tenemos 1970 años de historia. En estos 1970 años de historia, bueno, pues, ¿cómo han entendido ciertos aspectos de doctrina? Entonces, si queremos ser honestos con la doctrina, no podemos quedarnos con lo que, entre comillas, el pastor o el hermano entiende del versículo. No, ya se ha hecho mucho. Esta mañana estuvimos hablando con los pastores y Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo este sol. No hay nada nuevo. Todo lo que ha sido, es y será. O sea, ya han reflexionado la gente. Entonces, en esa reflexión están estos credos, ¿no? ¿Y tiene alguien internet? Vamos a aprovechar 15 minutos. Internet. Ya. O si no, es el librito de ¿qué llama? Del estatuto o el reglamento local de las asambleas de Dios boliviana. A ver, veamos. ¿O alguien tiene el librito? ¿Las asambleas de Dios de Bolivia? Cualquiera, porque de las dos es igual. No hay cualquiera de las dos, porque las dos tienen esas mismas raíces. ¿Sí? Ya. Para mencionar,
En su índice deben estar, ¿qué doctrinas considera? ¿Ya? 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 Iglesia física. ¿Ya? Después. ¿Ya? La iglesia y su misión. Ministerio. ¿Ya? Juicio final. Ya, muy bien. ¿Quiénes han estado en las Asambleas de Dios de Bolivia? Alcen la mano. Los que han estado. Uno. ¿Quién? Ya, pero así, no, así, sí, con orgullo, ¿ya? Ya, 1, 2, 3. ¿No? ¿No estabas? Igual, aunque eso un tiempo. Ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo mismo he estado en las Asambleas de Dios, ¿no? Entonces, todos estos temas que están en el reglamento local, teníamos que aprender en qué clase. En la clase de los catecúmenos. Y la clase de los catecúmenos era una clase más o menos de unos 2 meses, más o menos así era mi congregación, donde nos enseñaban todas estas cosas para ser parte de la iglesia de las Asambleas de Dios. Supongo que los que se han bautizado en las Asambleas de Dios han aprendido así. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Mire, inspiración de las Escrituras. En las 5 solas, ¿dónde está eso? La primera. Dios, en las 5 solas. La doctrina de Dios. Todo para la gloria de Dios. Ya, muy bien. Sobre Jesús. Solo Cristo. La caída del hombre. Ya no vamos, ¿no ve? Salvación. Sola fe, digamos, ¿no? Entonces podríamos colocar la 2. Ya. Las ordenanzas. Las ordenanzas deben ser el bautismo en agua y el bautismo, en la cena del Señor. ¿Ya? No está. Bautismo del Espíritu Santo. No está. La iglesia física. No está. Santificación. Tampoco está. La iglesia y misión. Tampoco está. Los ministerios. Tampoco está. Sanidad divina. Tampoco está. La esperanza bienaventurada. Esto apunta a la segunda venida del Señor. No está. Reino milenial. Tampoco está. Juicio final. Tampoco está. Cielos nuevos, tierra nueva. No está. ¿Se notan que han hecho ellos un trabajo? Pero ahora vamos a dar, perdón, antes del pero, vamos a dar un saltito más. Veamos todo esto con relación a los cánones de Dort, de lo que vamos a empezar a hablar desde este día. ¿Cuáles son? Depravación total. Después, elección incondicional. Después, expiación limitada. Después, gracia irresistible.
Después, perseverancia de los santos. Ya, muy bien. Depravación total, ¿dónde tendríamos? Pásale. ¿Qué dicen? ¿Dónde tendríamos depravación total? Podría ser aquí, ¿no? Elección incondicional. No hay. Podríamos pensar en salvación. Expiación limitada. No hay. Gracia irresistible. No hay. Perseverancia de los santos. No hay. Entonces, solamente mirando así a vuelo de pájaro, las doctrinas de la gracia básicamente no tienen relación con el reglamento de las asambleas de Dios. ¿No? Esto que les estoy diciendo es porque es algo que me ha pasado. Y cuando he empezado a estudiar esto, estoy hace unos 25 años, dije, ¿qué está pasando aquí? Dije. Porque, y si ustedes van al internet, estos días, por ejemplo, ha empezado a aparecer la biografía de Julio César Rival, por ejemplo, en el internet. Han debido ver. Ya han empezado, ¿no? Su biografía, cómo ha sido el llamamiento, varias cositas han empezado a aparecer. Y luego, una de las cosas, por ejemplo, que entre las iglesias independientes, ya no estoy hablando de las asambleas de Dios, ha sucedido que para ellos, por ejemplo, para Eclesía, ¿no? Para Eclesía especialmente, ellos piensan que la iglesia ha empezado en Bolivia, ¿cuándo? Con el avivamiento de Julio César Rival. Entonces, desconocemos, entonces estamos en el año 2000, eso ha pasado entre 1972 al 73. ¿No? Entonces, de aquí para atrás, no sabe nada. Peor, esto es en el tema de lo que se considera iglesia. Piensan de aquí para adelante, ahí ha empezado la iglesia. O sea, ¿hace cuántos años? 54 años más o menos, 54, 55 años. Pero a Bolivia, de lo que se sabe históricamente, han llegado el evangelio, las misiones evangélicas en 1892, desde Chile. Pero este dato no tienen ellos. Ahora, ¿quiénes han llegado? Básicamente, la misión de los hermanos libres. ¿No? Ellos han llegado. ¿No? Ya en 1953 han llegado las asambleas de Dios. ¿No? Perdón, 43, me estoy equivocando. Han llegado las asambleas de Dios. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos este marco histórico en el cual los independientes creen que ha llegado el evangelio y las asambleas de Dios hace más o menos unos 70 años, ¿no? Pero de aquí, y aquí lo vamos a poner la reforma, 1517, no tenemos. ¿Ya? Ahora, estos datos parecen, qué aburrido, pastor, ¿no? ¿De qué nos sirve? Nos sirve. ¿Por qué? Porque estas confesiones que tenemos aquí, ¿cuáles? Miren. ¿Dónde está? Esta confesión, todo esto, es de la confesión de Heidelberg, de 1563. Aquí ya se escribía todos los aspectos de la salvación, del juicio de Dios, quién es Dios y todo eso. 1563. La confesión belga es de
1568, la Confesión belga. Y es todo esto. Y la tenemos, la de los cánones de Dort, que vamos a tratar, de 1618 a 1619. Ahora, estos documentos son lo que ha guiado a la Iglesia desde inicio. Pero no teníamos nosotros conocimiento. No teníamos. Entonces, es un error terrible desconocer esto, hermanos. ¿No? Entonces, y nos podríamos encajonar en ciertos aspectos doctrinales que sí son bíblicos, pero que no son históricos. ¿No? Por ejemplo, no sé si ustedes están pasando, ¿no? No sé si han hecho estas preguntas. Por ejemplo, 2 minutos más tenemos. Por ejemplo, algo que no sé si están pasando por eso, ¿no? Pero, ¿qué dice Hebreos 6, capítulo 6, versículos 1 y 2? ¿Están pasando eso? ¿Sí? ¿De qué habla? Los rudimentos de la doctrina. Ya. Pero eso no encontramos aquí. No encontramos aquí. Encontramos básicamente en las iglesias independientes. ¿Por qué ha sucedido eso? Entonces, hermanos, tenemos que analizar, tenemos que repensar las posturas doctrinales que se tienen. Ahora, estas posturas doctrinales de estos copiados son profundamente así, de la doctrina reformada. Se ha rechazado desde la Reforma las doctrinas remonstrantes o calvinistas. Pero a nosotros, a Bolivia, por las misiones norteamericanas que han llegado, en su buena mayoría han llegado las doctrinas arminianas. O sea, no es nuestra culpa, ¿ya? En primera instancia. En segunda instancia, sí es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque tanto pastores como feligresía nos hemos comido todo lo que nos han enseñado, sin ir básicamente a un análisis de la Escritura. Entonces, el tema, y por eso es primordial, y la semana anterior lo mencionábamos, vamos un ratito a Timoteo, y con esto vamos a empezar. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El que lo tenga puede leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, ese versículo que ha leído Ana va a ser nuestra guía en este tiempo. ¿Qué le dice a Timoteo? Ya. Hermanos, el trabajo pastoral y el trabajo de liderazgo de la iglesia, no quiero ir en contra de lo que ustedes están haciendo, pero no es el área social, eso no es lo primordial. Lo primordial es exponer la Escritura, eso es lo primordial. Porque por eso en las 5 solas, el primer punto a tratar, ¿qué es? Sola Escritura. ¿Ya? Ahora, en ese punto, denme un minutito más, por favor. En ese punto, por ejemplo, ellos han ido esto, la inspiración de las Escrituras. Está bien empezar ahí. Pero ha habido otro problema más ahí. No sé si han escuchado ustedes esto. La letra mata, el espíritu vivifica, ¿sí? Entonces, ya no quieren saber de estudiar. No, que el espíritu me va a iluminar, o me va a revelar, o me va a enseñar. Han debido escuchar eso. Pero el espíritu, hermanos,
nos lleva a la palabra. Innegablemente nos lleva a la palabra, hermanos. Entonces, eso vamos a tratar de hacer, ir a la palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí entramos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, nuestro versículo va a ser así. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Sería grave que no usemos la palabra bien. Pero lamentablemente hemos utilizado la palabra mal. Y de eso tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ir al texto que están en sus celulares. Por favor, vamos a lo del grupo. Y aquí quiero hacerles una preguntita. Podemos ir por dos caminos. ¿Ya? El primer camino que podemos tomar es el del acróstico, el del tulip. O sea, empezar por la T, que es depravación total. O podríamos partir por lo que han empezado en el sínodo. ¿Con qué han empezado en el sínodo? ¿Cuál es el primer punto que han tratado? La doctrina de la divina elección y la reprobación. O sea, elección incondicional. Ahora aquí voy a ser demócrata, ¿ya? ¿Por dónde empezamos? ¿Por donde se ha empezado en el sínodo o por donde nos ha planteado el acróstico? Ya, Ana dice por el sínodo. Roberto, ¿qué dice? ¿Ya? ¿Otros hermanos? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Les parece? Ya, vayamos entonces por lo que ha dicho el sínodo, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes el documento. Vamos a leer la introducción. ¿Cómo se llamaba el documento que han preparado en este sínodo? Dice, introducción. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Dice, los cánones de Dort. Antiguamente titulado La decisión del sínodo de Dort sobre los 5 principales puntos de doctrina en disputa en los Países Bajos. Ahora, aquí también quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de calvinismo o hablamos de la doctrina reformada, hay veces pensamos que todo lo que vamos a hablar es el calvinismo. No, el calvinismo, y ya hemos hablado la vez anterior, lo que se llama el calvinismo, ¿no? El tulip, el tulip está dentro de un conjunto, que es la doctrina de ¿qué? ¿Qué trata el tulip? ¿Qué doctrina esencial trata? La doctrina de la salvación. Entonces, esta doctrina no va a tratar sobre escatología. Esta doctrina no va a tratar sobre eclesiología. Esta doctrina no va a tratar sobre antropología. No va a está concentrado en la doctrina de salvación. Es una explicación a la doctrina de la salvación. Eso tiene que ser muy claro. El calvinismo es todo un sistema que trata escatología, que trata eclesiología, que trata antropología, que trata teología propia, trata todos esos temas. Es todo un sistema. Uno de esos sistemas vamos a tratar, ni siquiera completo, solamente el tulip. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
este tema ha sido una respuesta a lo que estaban planteando los remonstrantes. Entonces, sigamos leyendo. Ayúdame, Anita. La decisión del Sínodo de Dort en los 5 principales puntos de doctrina en disputa en los Países Bajos es popularmente conocido como los cánones de Dort. Consiste en declaraciones de doctrina adoptada por el Gran Sínodo de Dort, el cual se reunió en la ciudad de Dordrecht en 1618-1619. Aunque este fue un sínodo nacional de las iglesias reformadas de los Países Bajos, tenía un carácter internacional, ya que estaba compuesto no solamente de delegados holandeses, sino además de 26 delegados de otros 8 países. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Sobre la lectura del párrafo? ¿Nada? Ahí está. Dale el segundo párrafo. ¿Tú no tienes el celular? Ya. ¿No estás en el grupo? Ya. Tienes que darle el nombre. Ya. A ver, dice, la decisión del Sínodo de Dort en los 5 principales puntos de doctrina en disputa en los Países Bajos. O sea, había una disputa en los Países Bajos. ¿Cuáles son los Países Bajos hoy? Holanda, muy bien. Es popularmente conocido como los cánones de Dort. Consiste en declaraciones de doctrina adoptada por el Gran Sínodo de Dort, el cual se reunió en la ciudad de Dordrecht en 1618 a 1619. Aunque este fue un sínodo nacional de las iglesias reformadas de los Países Bajos, tenían un carácter internacional, ya que estaba compuesto no solamente de delegados holandeses, sino además de 26 delegados de otros 8 países. Ahora, ¿a esto hay alguna pregunta? No, es clarito, ¿no ve? ¿No? Entonces, está hablando de que han establecido este sínodo. Ahora, sínodo, ¿qué significa? Una reunión o asamblea, eso significa sínodo. En esta reunión se han reunido, ¿cuántos? 26 delegados de 8 países. ¿De iglesias de qué corte? De iglesias reformadas. Aquí no había iglesias bautistas, aquí no había asambleas porque ni existían, nada. Solamente son iglesias reformadas. Muy bien. Segundo párrafo, o tercero, perdón. El Sínodo de Dort fue convocado, El Sínodo de Dort fue convocado con el fin de solucionar una seria controversia entre las iglesias holandesas iniciadas por el surgimiento del arminianismo. Jacobo Arminio, un teólogo profesor de la Universidad Leiden, cuestionó la enseñanza de Calvino y sus seguidores en un número de puntos importantes. Después de la muerte de Arminio, sus seguidores presentaron sus oposiciones en 5 de estos puntos en la protesta de 1610. En este documento o en escritos tardíos más explícitos, los arminianos enseñaron que la elección estaba basada en fe prevista, que la expiación fue universal, que la depravación es parcial, que la gracia es resistible y la posibilidad de una caída de la gracia. En los cánones del Sínodo de Dort, rechazó estas posiciones y proclamó la doctrina reformada en estos puntos. Nombramos la elección incondicional, la expiación limitada, la depravación total, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. ¿Alguna pregunta sobre ese párrafo? No lo hemos visto también anterior, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una disputa de 2 planteamientos. Aquí están los ideales de Jacobo Arminio y aquí están los del sínodo. Perdón. Entonces tenemos en este punto una disputa de 2 frentes, podríamos decir. 2 posturas, ¿no? La una que han tomado ciertas enseñanzas de Jacobo Arminio y las otras que, si son doctrinas reformadas, han establecido lo que enseñaba Juan Calvino, ¿no? Ya para ese momento había muerto Juan Calvino, pero ¿dónde estaban estas enseñanzas de Juan Calvino? En el libro La institución de la religión cristiana. Muy bien, listo. Muy bien.
Vamos al cuarto párrafo. A ver, Pastor Iván. ¿No lo tienes? Está en el grupo. Ay, perdón. ¿Alguien tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Yo, ¿cuál David? Dije. Los cánones tienen un carácter específico porque su propósito original como decisión judicial en los puntos doctrinales en disputa durante la controversia arminiana. El prefacio original les llamaba un juicio, en el cual ambas la verdadera posición, de acuerdo con la palabra de Dios, referente los ya mencionados 5 puntos de doctrinas es explicada y la posición falsa en desacuerdo con la palabra de Dios es rechazada. Los cánones además tienen un carácter limitado en que estos no cubren la totalidad de la doctrina, sino que enfoca en los 5 puntos de la doctrina en disputa. Cada uno de los puntos principales consiste en una parte positiva y una parte negativa. La primera siendo la exposición de la doctrina reformada sobre el tema y la segunda una repudiación, reprobación o rechazo de los errores correspondientes. Aunque en forma estos son realmente 4 puntos, hablamos propiamente de 5 puntos porque los cánones fueron estructurados para corresponder a los 5 artículos de la protesta de 1610. Los puntos principales 3 y 4 fueron combinados en uno, siempre siendo designados como puntos principales, 3 y 4. ¿Hasta ahí? ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya nos ha dado más o menos un paneo de la parte histórica de cómo se han dado estos cánones. Entonces, en resumen, es una disputa de 2 posturas, ¿no? Una que han sido de los arminianos o remonstrantes contra lo que estaba ya establecido en la iglesia. Por eso dice en este párrafo que ha leído David, dice las enseñanzas verdaderas. O sea, para esa época, las enseñanzas de Juan Calvino eran las enseñanzas verdaderas. ¿Estamos? Ya. Capiche. Muy bien. Entonces, vamos a los cánones de Dort, capítulo 1, de la doctrina de la divina elección y reprobación. Hermana, por favor. Ahora sí, 2 párrafos. Puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y la maldición, y condenarlo a causa del pecado. Según estas expresiones del apóstol, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 19, 23. Y porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. 2. Pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí vamos a nuestras Biblias, ¿sí? Entonces, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 19. Este capítulo, como dice al inicio, titula de la doctrina de la divina elección y reprobación. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo en el punto 1? Todos han pecado y merecen muerte eterna. ¿Verdad o mentira? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo ser humano, después de Adán, de la caída de Adán, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O alguien dice, no, pastor, no, imposible. ¿Estamos de acuerdo, no ve? No hay problema ahí.
Ahora, esto tenemos que sostener, ¿no? Porque todos, ahora quiero que entiendan esta parte. Mucha gente piensa que Dios es muy injusto. ¿Cómo algunos va a elegir, porque este capítulo de eso va a hablar, va a elegir y a otros no los va a elegir? ¿Qué Dios tan malo? ¿O qué piensan ustedes? Sí, de la elección incondicional. De eso estamos tocando. Pero para eso, vamos a ir conforme a los artículos, están poniendo una base. ¿Cuál es la base? Que todos los hombres están bajo condenación. Todos los hombres están bajo pecado. Es la base. Cuando la Biblia dice que estamos todos bajo pecado, estamos aquí abajo, aquí. No estamos aquí. ¿Ya? Estamos totalmente perdidos. ¿Sí? Vamos a pensar que ahí abajo es todo un desastre. De ahí el Señor, o Dios, perdón, nos ha sacado. Ahora, ¿era justo que estemos ahí? Sí, es justo. ¿Qué ha hecho con nosotros? Y por eso ya de entrada tenemos que tener una actitud de reverencia y sumisión al Señor. Me ha sacado de ahí, de lo vil, de lo menospreciado. Me ha sacado de lo que no era nada. Estoy citando algunos, este es un versículo que les estoy citando. De ahí me ha sacado. ¿Merecía que me saque? No merecía. ¿Era justo que Dios me deje ahí? Sí, era justo. Porque eso demanda la justicia de Dios. Entonces, cuando reclaman, dicen, Dios es injusto. No estamos haciendo bien. Porque lo que Él ha hecho en la cruz para salvarnos es tener misericordia. Eso ha hecho. Ahora vayamos al versículo. Romanos, capítulo 3, versículo, dice 19 y versículo 23. ¿Qué dice el 19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Ahora, aquí, nuestra condición es que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No podemos. ¿Qué es destituir? Hay algunos en la iglesia que no les gusta ser destituidos. Esta mañana en la reunión de pastores, un pastor habló y dice que lo colocaron a un hermano en disciplina y por ende han suspendido todo el grupo de alabanza. Nosotros nos hemos quedado así tiesos. ¿Qué le pasa como todo el grupo de alabanza? Solamente debería ser a él. Y después a partir de ¿y por qué? Es que ellos sabían y no han hecho nada, me dijo. Ahora, ¿qué es destituir? El ministro tal fue destituido. ¿Qué es destituir? Quitarlo de un lugar para ponerlo en otro lugar. Entonces, en el paraíso, el hombre, ¿dónde estaba? En la gloria de Dios. De ahí ha sido destituido, de ahí ha sido sacado. La Biblia dice, ¿no? Lo sacó del huerto y cerró una puerta y listo, y puso ángeles ahí. Lo sacó, ya no está más ahí. Ahí afuera está. ¿Por qué está ahí afuera? Por pecador. ¿No? Entonces, el versículo está bien, no está mal, ¿no? Están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Este versículo tiene dos cosas claras. ¿Qué causa el pecado? Muerte. ¿Qué causa Jesucristo? Vida eterna. Dos cosas concretas. Ya. Ahora, pues, vamos a ir al Génesis. ¿Qué ha hecho Adán y Eva para cometer pecado? En esencia, ¿no? Han hecho algo que Dios les ha dicho que no hagan. Entonces, vamos a ir por esa base. ¿Ya? Entonces, si Dios dice, y por eso van a perdonarme, ¿ya? Les voy a dar con un ejemplito nomás. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues digan amén. Ya, mirándole al pastor Iván, ¿ya? Yo no soy su pastor, ¿ya? Van a obedecer al pastor Iván. Y él dice, pasen adelante. Y no pasan. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué es desobedecer? Es pecar. Así sencillito nomás es. El joven que está saliendo con la chica incrédula que no es creyente, o viceversa. El pastor dice, no tienes que salir con esa hermana, no tienes que salir con ese hermanito. Y no porque solamente yo digo, sino porque la Biblia dice. Y el joven y la señorita con su impío, con su impía, ¿qué están haciendo? Están desobedeciendo. ¿Y qué es eso? Pecar, listo, punto. Más sencillo no puede ser, ¿ya? Si se le dice a un joven es que todavía no es tiempo y que están saliendo, ¿no? Que se les ve, ¿no? Que están haciendo, o sea no haciendo cosas correctas, también sería, ¿no? No solo un inconverso, sino también dentro de la iglesia, pero también estarían desobedeciendo cuando se les ha hablado, se les ha aconsejado y lo mismo, ¿no? Sí, porque están yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Ya? No están yendo en contra de la palabra del pastor. El pastor lo único que está haciendo es, como este micrófono, repetir lo que Dios dice, nada más. Entonces, eso es demasiado importante, hermanos. O sea, todo, ¿qué es pecado? Ahí mismo dice en Romanos, infracción de la ley. Primera de Juan y en Romanos mismo está ahí. ¿Para qué ha sido establecida la ley? Para que conozcamos que somos pecadores. Listo. Entonces, todos estamos bajo pecado. ¿Ok? Y por tanto estamos reprobados. Punto 3. La predicación del Evangelio, dice. Perdón, el punto 2. La manifestación del amor de Dios. ¿Dónde está este versículo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estoy leyendo la versión que hay aquí, ¿ya? Entonces, en el punto 2 han dicho, básicamente, el único camino para salvar, ¿quién es? Jesús. No es la ley, no es la iglesia, no es la tradición, es Jesús. Punto. ¿Ya? 3. Así que, Pastor Iván, no lo sé, es la tablet, pues. A fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios, en su misericordia, envía mensajeros de esta buena nueva a quienes le place y cuando Él quiere. Y por el ministerio de aquellos son llamados los hombres a conversión y a la fe en Cristo crucificado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados. Romanos 10, 14, 15. 4. La ira de Dios está sobre aquellos que no creen este evangelio, pero los que lo aceptan y abrazan a Jesús el Salvador con fe viva y verdadera son librados por él de la ira de Dios y de la perdición y dotados de la vida eterna. Juan 3:36, Marcos 16:16. Muy bien. Ahora, en estos dos puntos, ¿qué está planteando el sínodo? En el punto 3 y 4. La salvación es solamente por medio de Jesucristo, pero a través de la predicación del evangelio. No es por una sanidad, no es por una experiencia espiritual, ni por un milagro, no, es por el evangelio. Ahora, ahí tenemos que recalcar varias cosas, hermanos. Entonces, tenemos que saber qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ahora, escuchen, para nosotros esto, hermanos, es tal vez sea chino, ¿no? Pero estamos hablando de delegados, de pastores, de ancianos que estaban redactando esto. Entonces, esta gente sabe, conoce. Entonces, ¿qué es el evangelio? Respecto a lo que usted decía, ¿no? Porque hay personas cuando escuchan esta enseñanza sobre la elección incondicional dicen, entonces Dios es injusto, ¿por qué solo salva a algunos? Creo que Dios es justo, porque en su justicia, la palabra, como hemos leído en el Romanos 1, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos estábamos bajo condenación. Entonces, Dios es un Dios santo, entonces en su santidad nadie puede estar delante de Él, ¿no? Porque Él es justo. Y por esa razón nadie se merece, ¿no? Pero y ya en el Romanos en el punto 2 menciona su misericordia, ¿no? Para al final, para el que Él ha querido, ¿no? Por su infinita soberanía, no sabemos las razones. Sí, vamos a ir eso en los siguientes puntos, a eso, ¿no? Pero esto es esencial. Como nos dicen que seamos bíblicos, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos un resumen del Evangelio? Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 vamos a ir hasta el 4. Permítanme leer, por favor. Pablo, cuando se está dirigiendo a los corintios, les está hablando de eso y esta es su introducción para hablar sobre la resurrección. Pero miren lo que dice. 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice que eso es el Evangelio. Pero no lo entendemos. Porque realmente este es todo un resumen del Evangelio. ¿Qué está uniendo el apóstol Pablo?
el Antiguo Testamento, porque de eso está predicando, porque en el Antiguo Testamento está lo que iba a pasar con Jesús. Está ahí, hermanos. ¿Y qué tenía que pasar? ¿Saben qué? Cuando en Gálatas habla Pablo y dice, en el Gálatas 1:6 dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos han distorsionado el evangelio. No hay otro evangelio. Entonces, debemos tener un solo evangelio. Dentro del evangelio está lo que ha hablado el pastor Iván, las sanidades. Pero una de las leyes en lógica es las medias verdades son mentiras. O sea, tiene que haber una completa verdad. Entonces, el libro 9 Marcas lo define de esta manera el evangelio. Dice, el evangelio es la vida santa de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida santa ha cumplido la ley de Dios. Siendo así santo, Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados y su sangre derramada, ha cubierto nuestros pecados. Luego, para garantizar esa salvación, Él ha resucitado de entre los muertos. Y con eso ha demostrado que no tenía ninguna autoridad del pecado sobre su vida. Y ahora está en poder y en gloria. Ese es el evangelio. Pero eso, hermanos, está planteado de diferentes maneras en la Biblia. Por ejemplo, a la mujer samaritana. ¿Qué le ha dicho a la mujer samaritana? ¿Le ha hablado de la cruz? No. ¿Le ha hablado de la ley? Parece que sí. Porque dicho, anda a traer a tu marido, le dicho. Y ella ha respondido, no tengo marido, le dicho. Has dicho verdad, le dicho. Porque verdaderamente no has tenido marido. Porque este no es tu marido, porque 5 maridos has tenido antes. ¿Qué mandamiento le estaba señalando ahí? No cometerás adulterio. Listo. Le estaba confrontando básicamente con un mandamiento de la ley. Y le ha dicho, ven, yo te voy a dar el agua viva, le dice. ¿Y qué era el agua viva? Él, el Señor Jesús mismo era el agua viva. Entonces, hay diferentes formas de plantear el evangelio. El que está ahí en el árbol, el chiquitito, ¿cómo se llama? Zaqueo. ¿Qué le ha dicho cuando ha ido a su casa? Ha llegado la vida eterna a tu casa, le ha dicho. Porque el deseo nomás de él de creer en ese hombre le había dado eso. O sea, cuando uno cree en Jesús, hermanos, cuando cree en la persona, está creyendo en toda la obra de Jesús, en su nacimiento virginal, en su resurrección, en todo eso está creyendo. En el tiempo uno va poniendo como ladrillitos, ¿no? Es como que alguien se sueña y dice, al pastor Iván, ¿no? Quiero esta iglesia más grande, dice, y en su mente, ¿no? Poquito a poco un ladrillito, otro ladrillo, hasta que se completa. Eso pasa en nuestra vida cristiana. Poco a poco vamos poniendo ladrillo sobre ladrillo y nos vamos maravillando de lo que ha pasado en la cruz. Su sangre me ha comprado, dice uno. Me ha comprado, Señor. Su sangre, su vida me ha declarado justo. Ay, Señor, por lo que Él ha resucitado, ya estoy siendo santificado porque el Espíritu Santo ha venido. Y te vas maravillando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Y qué es eso? Se va asentando tu fe. Pero ese es el único camino. Ese es el único, no hay más. Aunque a mí me duele decir esto, hermanos, y me gustaría decir, hermanos, tienen que venir a la iglesia, si no van a perder la salvación. Porque bonito es eso, hermanos. Y la gente ahí está
presta a venir a la iglesia porque y el pastor ha dicho que voy a perder la salvación. Y parece que vienen de temor, pero no es así. La Biblia pone que el que cree va a ser salvo. Punto. No hay más. ¿No? Y esta sección, ahora sí les tengo una tarita. ¿Ya? ¿Cuántas hojitas son? ¿Cuántos puntos? A ver, vamos. Elección incondicional, decreto de reprobación. A ver. Ahora van a leer esos 18 puntos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y en los últimos vamos a encontrar lo que nos ha dicho en la introducción. A ver, vamos directamente esta media horita, lo vamos a destinar a los últimos puntos de esto. Es a la condena de errores, después de los 18 puntos está. Dice, condena de los errores por los que la Iglesia de los Países Bajos fueron perturbadas durante algún tiempo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Entonces, desde el punto, ahora sí, el pastor Iván me ha dicho, no, tareita, ahora sí tenemos tareita, ¿ya? Van a leer esos, a ver, serían 14 puntos que nos faltan y lo van a escribir en un breve resumen. En hojitas me van a entregar, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Ya pues digan algo, pues. No. Amén. Para el próximo viernes. Tenemos que acabar un punto por viernes, ¿ya? ¿Sí? Roberto, los que no están los inscribes, ¿ya? Ya, entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Roberto, ¿le pasa al hermano que no está en el grupo el documento? Ya le ha mandado. Muy bien, ya lo tiene. Ya. ¿Quién más no está? Ya, cree que no está. Hazlo creyente. Ya, vamos. Esta última parte dice, condena de los errores por los que la Iglesia de los Países Bajos fueron perturbadas durante algún tiempo. Una vez declarada la doctrina ortodoxa de la elección y de la reprobación, el sínodo condena los errores de aquellos. Punto 1. ¿Qué enseñan? Perdón, aquí está en pregunta. Tengo otro documento. ¿Qué enseñan? Que la voluntad de Dios de salvar a aquellos que habrían de creer y perseverar en la fe y en la obediencia a la fe es el decreto entero y total de la elección para salvación y que fuera de este decreto ninguna otra cosa ha sido revelada en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Porque hay una respuesta, ¿no? Respuesta. Escuchen bien lo que dice. Pues estos engañan a los sencillos y contradicen evidentemente a las Sagradas Escrituras que testifican que Dios no solo quiere salvar a aquellos que creerán, sino que también ha elegido Él desde la eternidad a algunas personas determinadas a las que Él en el tiempo dotaría de la fe en Cristo y de la perseverancia, pasando a otros por alto, como está escrito. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17:6. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:18. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Ahora, ¿qué pensaban los remonstrantes? Que Dios había elegido a las personas porque había visto en el futuro que iban a creer en Cristo. ¿Eso en base a qué?
Lo hemos visto la semana anterior. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos, por favor, Primera de Pedro. Elegidos según la presciencia, dice el versículo. Capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Muy bien. Cuando hacemos un análisis de doctrinas específicas, siempre tenemos que ir al contexto general, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que encontrar es que si hay versículos parecidos a este, elegidos según la presciencia. ¿Qué significa eso para ellos? Ahora, escuchen bien, todas las iglesias creen en una forma de predestinación, ¿ya? Una forma porque no pueden negar la Escritura, porque la Biblia habla de predestinación, habla de una elección, ¿no? Y la más importante es la que ha citado aquí, Efesios 1:4. El punto es cómo interpretamos eso, ¿no? Y según los remonstrantes, interpretaban ¿qué? Que como Dios sabe todo, como Dios conoce todo, para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es atemporal, no está condicionado por el tiempo. Entonces, Él sabe a futuro cuándo lo va a elegir, cuándo va a creer Iván Roger Chavarría Fernández, nacido en la provincia Inquisible, en una mina, ha vivido 19 años impío y una vez que se ha ido a las minas auríferas, entre el mes de junio y julio de 1989, le ha creído al Señor. Eso sabe, pero yo lo he elegido. ¿Ya? Eso piensan ellos. Eso sabe Dios, que yo lo voy a elegir. O cualquiera de nosotros lo ha elegido en un momento. Esa es su interpretación. Pero, ¿qué dice la Biblia? Entonces, tenemos que ir. Entonces, vamos a ir a versículos que no nos está citando aquí. Vamos a Romanos, capítulo, espero encontrar, capítulo 9, versículos 9 al 14. Roberto. Romanos 9, 9 al 14 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues se inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó?
¿por qué me has ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A ver, ¿qué pueden decir de esos versículos? Y reprueba al que quiere. Y hace unas preguntas retóricas, ¿no ve? Miren, pero antes de ir a las preguntas retóricas, ¿qué está diciendo? Está utilizando la vida de Esaú y Jacob. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender ellos que eran gemelos, eran mellizos. ¿Qué eran? ¿Qué dice la Biblia? Mellizos, ¿no? ¿Cómo de forma natural está en el vientre un mellizo? ¿En dos o en una? ¿En dos? ¿Están seguros? ¿Y los gemelos? En una. ¿Ellos qué eran? Vamos, decídanse. ¿Sí? ¿Dice eso la escritura? No se parecían. El uno era peludo y el otro era lampiño. Ya, más allá de todo eso, no vamos a echar ese detalle. Pero ellos han salido de una sola mujer. Y cuando han notado que ella había, dice, una pelea en su vientre, ella notaba eso, ha ido donde el hombre de Dios, o sea, ha tenido una revelación y hay dos naciones dentro de ti, de hecho. Muy bien, listo. Pero de una sola mamá ha elegido, dice, aún sin haber hecho ni bien ni mal. A uno le ha dicho, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Punto. Ahora, ¿Dios puede hacer eso? Puede, pues. Es Dios. ¿Y quién puede ir con lo que Dios dice? Nadie. Y ahora quisiera que pensemos en primera persona. Dios me ha elegido. ¿No es maravilloso eso? O sea, cuando leo estos versículos, tengo una emoción de dar gracias. Ya, yo no sé por qué no he elegido a él. No sé por qué no he elegido a mi hermana menor, porque mi hermana menor sigue impía. No sé. Y ella era mejor que yo. Cuando mis papás se han muerto, ella ha llevado mucho de la carga de la casa. Pero a mí me ha elegido. Cuando pienso en eso y en mi hermana, digo, él era mejor que yo, ella merecía. Pero cuando leo la Biblia, digo, no es el que corre ni el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Hermanos, nos ponen en jaque estas cosas. Vemos en la calle a gente tan buena que parece que anda bien y no quieren saber nada del Evangelio. Y por alguna razón Dios nos ha elegido. No sabemos. Aún la palabrita que creo que está mal, no hay alguna razón. A Él le ha placido. Vamos a ir a otro versículo. Ya. Creo que Pablo aquí está enseñando lo contrario de elección incondicional. Y justamente es lo que Jacobo Arminio
ponía, ¿no?, en discurso y decía, el versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y es justamente lo que Arminio decía, ¿no? Que si nosotros ponemos que la elección de Dios es incondicional, estamos faltando a lo que Pablo mismo estaba hablando acerca, y no solo Pablo, sino la Reforma mismo, que dice que la salvación es solo por fe, ¿no? Pero si tomamos que la elección incondicional es una decisión de Dios y ponemos a Dios en el tiempo, y también, ahí creo que hay peligros, ¿no?, de poner a Dios como que arraigado en el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a leer esto, y si la fe no es el camino, la elección es incondicional, entonces ya no es solo por fe, ¿no? La justificación no es por la fe, como dice Romanos. Y si leemos Romanos desde el capítulo 1, tenemos que entender que Pablo está dando a conocer que los judíos no han llegado a conocer a Dios, no porque Dios no ha querido, sino porque dice, y es justamente lo que estamos hablando, que hemos leído, ¿no? Que ¿quién somos nosotros para poner a Dios, decir cómo tiene que salvar a la gente? Es lo que está diciendo Pablo. Porque los judíos estaban bien seguros de que cumpliendo la fe y siendo descendientes de Abraham, a ellos ya les había Dios elegido. A ellos era la promesa, es lo que dice, ¿no?, Pablo. Pero Pablo está diciendo, pero ahora los vasos de deshonra, que eran los gentiles, han pasado a ser vasos de honra, dice. Mas al contrario, los vasos de honra, que era el pueblo de Israel, ahora Dios dice que los ha usado para mostrar su gloria, en que ya no es por la herencia, ya no es por cumplir la ley, sino es por cómo Dios ha puesto la salvación, y es a través de Cristo, ¿no? Y es justamente lo que dice Pablo al final, dice, ¿por qué no han llegado ellos a la verdad? Y es porque iban tras ella, no por la fe, dice, sino por obras de la ley. Entonces ahí creo que es bien importante entender, ¿no?, que nosotros entramos a esta elección de Dios a través de Cristo, porque solo Cristo es quien había sido, dice, desde la eternidad puesto como la salvación para el hombre, y nosotros al creer en Él, entonces somos elegidos en Él, ¿no? Al menos eso también es otra parte de que Jacobo Arminio trataba de poner, ¿no?, que el centro de la salvación es Cristo, ¿no? Y nuestra elección se encuentra primeramente en Él. Y la condición es la fe, ¿no? Al final, la elección de Dios. Y algo que también es bien importante, creo, que siempre cuando Dios habla de elección es con un propósito, ¿no? Dios elige al pueblo de Israel con el propósito de mostrar, dice, a través de él, su gloria a todas las naciones, ¿no? A Abraham le dice que a través de él, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Entonces, la elección de Dios nunca es como Juan Calvino lo propone, ¿no?, en sus declaraciones de ¿qué es? Confesiones de la... Se me ha ido ahorita. Del libro, sí, de su libro grande, ¿no? Que él dice que, bueno, es la conclusión lógica, ¿no?, que si Dios ha elegido a unos para salvación, por lógica ha elegido a otros para reprobación, ¿no? Y justo ahí es donde Arminio dice que no es lo que encontramos en la Biblia, y ahí hay que como que no está, a veces quizá podemos caer en el error de decir que un lado está mal. Sí, está mal, hay muchas cosas que están mal en un punto, pero podemos tener el peligro de ir mucho al extremo y decir o como que hacer decir a la Biblia cosas que no lo dice, ¿no? Nosotros inferimos que es la conclusión a la que llegamos de la Biblia, pero hay cosas que al final, como leíamos en un libro, son misterios que nunca vamos a entender, ¿no? Cómo Dios sabe todas las cosas, pero aún así nosotros somos libres, es algo que no entendemos, ¿no? Es algo que no se puede saber a la totalidad. Y creo que cosas así, creo que es bien importante entender que si bien hay ciertas formas de interpretación, siempre tenemos que tener en cuenta lo que en general la Biblia dice, ¿no? No sé, pastor, ¿qué dice?
A ver, tenemos que, ¿qué has dicho? No, a ver, tenemos que entender el tema de la fe en el contexto general. Fe significa creer, ya. Creer, confiar, ¿no? Ese tiene ese concepto. Ahora, el punto ¿es mi fe o es la fe que Dios me da? Ahora, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es un versículo clave de Efesios 2:8. ¿No? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, entonces, si es un don de Dios, no es algo que me pertenece, es algo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuándo nos ha dado? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, lo que crea fe es el oír la palabra de Dios. ¿No? Esa fe primordial nos la ha dado por el medio del Evangelio. Sí. Luego seguimos creyendo de la palabra, de toda la palabra. Sí, por eso Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. ¿No? O sea, ese versículo, por ejemplo, básicamente está diciendo, porque siempre, para estar salvo, siempre tienes que estar en la fe. Pero es en la fe, en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, miren a lo que va nuestro hermano. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente. Dice, esta es una defensa que el apóstol Pablo está contraponiendo el tema de la ley, porque el judío lo que pensaba es lo que nos ha dicho Roberto, que por ser descendientes de Abraham ya estaban seguros. Es como que mis hijas, por ejemplo, no soy hijas del pastor Iván, así que somos salvas. Listo, se acaba el asunto, ¿no? Por herencia. No, esto no era así, ¿no? Y entonces, todavía porque tenían la ley, pensaban que eran salvos, cumpliendo la ley iban a ser salvos. Y buena parte del tratado de Romanos y Gálatas es eso. No, la ley no ha sido hecha para salvar. ¿Para qué ha sido hecha? Para mostrarnos que somos pecadores. Esa es la función de la ley. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el versículo? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, ya concluyendo, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido. Lo que creo Roberto está hablando que la fe, según Arminio, Dios nos salva por medio de nuestra fe, por medio de nuestra fe. Y él dice, hay que tener cuidado de eso que te irnos a un extremo. Sí. Hay que tener. Ahora, está comprobado bíblicamente que la fe es de Dios, no puede venir del hombre. Si fuese del hombre, todas las iglesias estarían llenas. Y las personas cambiarían por creer en Dios. Tendrían un nuevo corazón.
Sí. Sí. Muy bien. Sí, es la postura wesleyana la que está planteando. Pero hay un problema con la postura wesleyana. ¿Cuál es el problema? A todos ha dado. Entonces nos da la opción de que como todo ser humano ha recibido, entonces tiene la opción unos a rechazar esa gracia. Entonces Dios no es omnipotente, ¿no? Entonces, miren, esas cositas, miren, detallitos, ¿no? Así, tan chiquitos, ¿no? Claro, que nos llevan a una cuestión. Ana. Sí, no, es justo lo que quería decir. Es que si le damos al hombre, aunque un porcentaje mínimo de elección personal, o sea, la Biblia dice que estamos muertos, hermano, estamos muertos, o sea, no hay nada bueno en nosotros. No está, exacto, ¿no? O sea, y si realmente el hombre decidiera, aunque en un porcentaje mínimo, Dios ya no sería soberano. El hombre estaría, o sea, a un nivel, ¿no? De elección ante un Dios, ¿no? O sea, y eso es imposible, o sea, eso es, ya estaríamos hablando de otro tipo de Dios, ¿no? O sea, y no Dios, nuestro Dios soberano como lo conocemos. Muy bien. Todos estos temas, miren, se están combinando, ¿no? Vamos a ir tratándolo, ¿ya? Permítanme solamente, primero, cesar el tema con una ilustracioncita del pastor Edgar Mamani. Creo que les he contado esto, ¿ya? Dice el pastor Edgar Mamani, un día con su hijito había ido, ¿no? Ahí a una juguetería. Papi, tengo plata, le ha dicho su hijito, tengo plata. Vamos a comprar un juguete. ¿No? Y se han ido, dice, a la juguetería y el chiquito saca sus 20 centavitos. ¿No? Y el juguete valía 200 bolivianos. Y el papá tanto lo quiere a su hijito. Dice, ya. ¿Cuánto ha puesto el papá? 199,80 centavos. Él ha pagado, más sus 20 centavitos, ¿ya? Y él ha dado sus 20 centavos, dice. ¿No? Y cuando han recogido el regalo, su hijito van a la casa y dice, papi, si yo no te hubiera dado mi plata, no hubiéramos comprado mi regalo, papi. Y el pastor se queda, opa, ¿cómo? Este ha dado 20 centavos y se cree que con eso que ha comprado el regalo. ¿Saben qué? Esa ilustración ilustra esto. Si tuviéramos un ápice, hermanos, de obra en esto, tendríamos de qué gloriarnos. Pero muchas veces somos como este chiquito. Pensamos que hemos dado mucho, pero no hemos dado, no tenemos nada para dar. Ahora miren de dónde lo ha sacado a Abraham Dios. Miren, Dios lo ha sacado, Abraham no lo ha buscado. Dice Josué capítulo 24, versículos 2 en adelante. Josué, vamos a Josué. Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. A ver, ¿quién lee? ¿Quién? David, ¿puedes, hermano? Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Josué 24, 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río,
esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. ¿Qué era Abraham? ¿Qué era Abraham? Junto con Nacor, ¿qué eran? Idólatras. No buscaban a Dios. Si Dios no hubiera hecho una cosa, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios? Los ha traído, lo ha tomado. Si eso no hubiera hecho, no había. Dios es el que lo ha traído hacia Él. Y si ustedes leen el capítulo 6 de Juan, se van a maravillar, hermanos. Segurísimo. Aprovecharé los 2 minutos que tenemos. Juan capítulo 6. Versículo 37. ¿Ya? Con severencia va a leer Ana estos versículos, ¿ya? Dale, Ana. 6:37. Sí. ¿Solo 37 o? Solo el 37, sí. Luego te digo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Listo, se acabó el asunto. Dale, hermano, dale, David. Perdón. Bajo esta perspectiva, ¿cómo Dios puede juzgar al hombre por no arrepentirse? ¿Cómo es? ¿Qué les respondemos? ¿Cómo Dios podía juzgar? Romanos ha respondido eso. Sí. Muy bien, Ana, bien. Miren, pero Juan capítulo 1, versículos 16, capítulo 3, perdón, versículos 16 en adelante. Hasta mientras que busquen eso, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido tiempo pasado. Ahí está, ya lo ha leído el pastor, ese teníamos que leer. Miren, vamos a ir desde el 16, 3:16. Dice, por eso hay que leer completito, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo más glorioso para salvación está en el 16, pero el más terrible para temblar está en el 18. Hermanos, ¿hemos creído? Hemos creído, hermanos. Eso se plantea. Sí. 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 La mejor ilustración esa de lo que tú... Sí.
La mejor ilustración de eso es la resurrección de Lázaro. Si Lázaro no hubiera escuchado, ¿qué palabras ha escuchado Lázaro? Porque no tenía, no estaba en coma, como ha dicho el pastor. Estaba muerto, hediendo a los 4 días, totalmente muerto. No estaba con ataque de catalepsia, nada de esas cosas. Estaba muerto. ¿Qué hace antes de eso? Por eso el pastor Iván hace rato me decía, vamos a hablar del orden de salvación. Sí. ¿Qué ha hecho antes? Sí, de forma muy natural, chistosa tal vez. Primero, ¿qué lo ha regenerado? Su oído para escuchar la voz de Dios. Entonces, algo ha pasado en nuestro interior, hermanos. La palabra ha empezado a hacer algo en nosotros, hermanos. Y hermanos, no tenemos opciones. Nosotros los que estamos aquí, si realmente tenemos el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo, esa es una evidencia de que creemos en Jesús, somos salvos. Y si somos salvos, hermanos, brinquemos de una pata. Si no, lloren, hermanos. ¿No? Porque leyendo este versículo, dice, lo que ha leído Anita, dice, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea, yo me maravillo con estos versículos, ¿no? Pero esto también nos lleva a otras cosas, ¿no? Pero eso va a ser el quinto punto de estos temas, hermanos. Entonces, tarea. Todo el primer capítulo, una leidita y un resumen. ¿Amén? Puestos de pie, hermanos. Sí. No. Aquí. Todo el primer capítulo del que tienen ahí del sínodo de Dort. Ya. Sí, ahí. Y hasta el final, por favor, hasta donde son las conclusiones, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien.